Viajes en el tiempo, transhumanismo, teoría de cuerdas, futuros apocalípticos, renacimiento de la civilización, experimentos bastante tétricos, todo eso y mucho más en Constelación. Muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción, 25 autores reunidos por la editorial Torre de Papel. Bienvenidos al Pez del Abismo. Constelación es un proyecto que fue lanzado el año pasado, casi a finales del año pasado, y es parte de una trilogía, ¿no? La trilogía que va a reunir a Tenebra, que son 20 autores de terror peruanos, Constelación, que son de ciencia ficción, y son 25, y Vislumbra, que es de fantasía, y también son 25. Todos autores peruanos. Varios nombres se van a repetir en dos o hasta en tres de estas antologías, lo cual demuestra pues que estos autores tienen esta maleabilidad, si se gusta, ¿no? Esta capacidad de poder adaptarse a diversos géneros. Pero pues lo interesante es este sondeo que el seleccionador, en este caso el escritor Carlos Enrique Saldívar, ha realizado, ¿no? Un trabajo exhaustivo de investigación en el cual me imagino que ha tenido que leer el triple o el cuádruple o muchísimo más de lo que está incluido en estas tres muestras, ¿no? Esto es así, ¿no? Como que hay que leer como 100 cuentos para que queden uno por autor, entonces ya te imaginas, es bastante lo que hay que revisar. Así que es una labor titánica a la cual yo alabo muchísimo la dedicación de Carlos. ¿Y qué vamos a encontrar en Constelación? Bueno, para empezar, esta es una de las lecturas que acabé el año pasado y recién estoy subiendo esta reseña porque tengo bastante material en cola. Como dije, he tenido la oportunidad de leer mucho el año pasado, así que estoy muy contento por ello. Pero no vamos a perder tiempo, vamos a entrar de frente a Constelación. Como dije al inicio, pues si bien es ciencia ficción, lo vamos a ver en un margen muy amplio. Bien, es decir, no es como una selección temática de únicamente viajes en el tiempo, como, no sé, probablemente en su momento hizo El Gato Descalzo, si mi memoria no me falla, o futuros distópicos, etcétera. No, en este caso es ciencia ficción a lo grueso. Bien, los 25 autores aquí reunidos, es cierto que algunos temillas se van a repetir, como por ejemplo el tema del transhumanismo. Hay más de un cuento que habla de modificaciones en el cuerpo, ¿no? En el concepto amplio del transhumanismo, como las prótesis mecánicas, los cyborgs, etcétera. Hay más de un cuento que trata el tópico del viaje en el tiempo, por ejemplo, a través de paradojas, a través de, bueno, diversas cosillas por ahí que causa este tipo de aventuras, ¿no? Pero en sí, pues, se tratan como que las grandes columnas, ¿no? De la ciencia ficción, lo que es podría ser la inteligencia artificial, podría ser, como digo, las modificaciones humanas, el viaje en el tiempo, la tecnología, eh, pues avanzada para la época, ¿no? Revolucionaria, qué sé yo. Sin dejar de lado el hecho de transmitir historias con mucho sentimiento, mucha entrega, ¿no? Como guerras que pues van a tratar acerca de amantes, ¿no? Y de cómo esta relación ha desencadenado en algo trágico, ¿no? Es decir, la tragedia y el drama humano está siempre como telón de fondo de estas articulaciones en los cuentos de ciencia ficción. Dicho esto, creo que es muy remarcable la técnica, es decir, te enfrentas a 25 plumas distintas, 25 maneras de ver la ciencia ficción y que interesantemente, ¿no? De una forma muy interesante, no solo te muestra la ciencia ficción, digamos que se comulga mucho con la cosmovisión, si se quiere, criolla o incluso precolombina, ¿no? Algo que podemos encontrar, por ejemplo, en antologías latinoamericanas como El Tercer Mundo Después del Sol. Les dejo la pestaña aquí para que puedan ver esta reseña, ¿no? En la que se ve mucho eso, esa ciencia ficción con ese cariz espiritual, con ese cariz, digamos, pues de la cultura autóctona, ¿no? Y aquí también hay cuentos que van a ir por ahí, van a haber cuentos que van a comulgar, como les digo, la parte criolla, la parte, digamos, del Perú, ¿no? O también, pues, del Perú antepasado, con estas temáticas, ¿no? Algo que
probablemente puede entrar dentro del Audiopunk, que es una definición que Nives Salinas está impulsando, ¿no? Pero también hay otros cuentos que pues son no tanto atemporales, pero sí quizás geográficamente difíciles de ubicar, ¿no? Que tranquilamente pueden pasar en este país en un futuro muy lejano, en el cual el Perú ya deje de ser como tal y sea cualquier país X, ¿no? Y ya está, ¿no? O incluso en otros planetas. Entonces, y esto pues me recuerda mucho a la ciencia ficción que se puede hacer, tal vez la ciencia ficción anglosajona, ¿no? En la que no solo la historia, sino también los tópicos más bélicos, pues entran por ahí, ¿no? Entonces vemos una confluencia, como le digo, de 25 pares de ojos, 25 cerebros que dicen, quiero hacer ciencia ficción y lo quiero ubicar acá, ¿no? O en este lado, y quiero tratar esto y lo otro. Hay textos que son más reflexivos, textos filosóficos, como por ejemplo el de Julio Guzmán. También textos pues muy interesantes en el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, como el de Tanya Tinyala, que en un principio pues parece una sociedad pues futurista, qué sé yo, y luego poco a poco vas centrándote, el cuento te va ubicando pues a manera de que va poniendo los ladrillos de una manera muy interesante, y la decisión final que se toma en ese cuento me parece pues inevitable, ¿no? Muy genial. Bueno, no quiero extender mucho esto porque como le digo son 25 cuentos, así que voy a elegir 5, bien, de los que yo recomiendo a ojos cerrados. Em, Sin excluir los otros 20, nada que ver, sino que pues estos 5 han ganado por poco, por así decirlo, ¿no? Y siento pues que me han movido muchísimo a nivel de la aventura que me han contado. Empiezo con el cuento que abre el libro, que es Agua. Es un cuento que lo leí en el primer programa del espacio. Este cuento le pertenece a Daniel Salvo. Y básicamente nos va a contar la historia de que en un futuro algo devastado hay un padre con un hijo que intentan sobrevivir de forma precaria. Bien. Y hay una transmisión de conocimiento generacional que es necesaria, pero el padre la entiende de cierta manera y el hijo de alguna forma lo reinterpreta a su modo y realiza el mismo experimento. Es un tema de un filtro de agua que es tan importante, ¿no? En un futuro, bueno, siempre. Y es esta forma de que el padre diga, ¿no? Lo que estás haciendo está mal, o en todo caso hay dos maneras de llegar al mismo resultado, ¿no? La diferencia es que en el primero estoy transmitiéndote de una forma obligada y en la segunda tú lo has descubierto. Y eso creo que es un cuento muy esperanzador. El segundo es Mi robot depresivo del doctor Carlos Vera. Este cuento lo pude leer también en el libro que lleva el mismo nombre, Mi robot depresivo, y es interesante pues porque plantea la humanización de la inteligencia artificial, ¿no? Y que prácticamente una inteligencia artificial que logre imitar o que llegue a la maduración de la conciencia humana va a tener, si bien los pro, también los contra, ¿no? Y el mismo título ya devela bastante a lo que vamos a encontrarnos en el texto. Luego, La gallina nunca se fue de Sarko Medina es un cuento que me explotó la cabeza. Creo que es el mejor cuento de los 25 aquí reunidos. Así, es más, terminé de leerlo e inmediatamente tuve que mandarle un audio a Sarko porque me sacó de mis casillas. O sea, fue un cuento demasiado, ¿no? Que empieza con un experimento que toca el filamento del tiempo. Como ya he dicho, hay varios cuentos que hablan de viajes en el tiempo. Pero al hacer esto, revienta el multiverso, por así decirlo, o descubre que existe este multiverso y se empieza a generar un efecto de bola de nieve en que cada acción de cada integrante y de sus réplicas interdimensionales genera algo catastrófico, que al final abraza, se baila un tango con el horror cósmico que van a volar, así de simple, ¿no? Al punto que me ha llevado a revisionar teorías bueno, de física cuántica y demás que entiendo muy a grosso modo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pero pues hay que revisarlas nuevamente para que el cuento en una segunda leída se sienta mucho más rico, ¿no? Así que es mi cuento favorito. La pastilla del futuro de Carlos Echeverría también me gustó muchísimo. Porque ya he leído textos de él que van por esa onda, ¿no? De un Perú pues devastado, de un Perú que como en alguna oportunidad habré escuchado, ¿no? Que una persona puede llegar, o sea, lo peor que le puede pasar a una persona es morir, ¿no? Y ya está. Pero un país puede seguir decayendo y decayendo y decayendo y probablemente nunca llegue al final, ¿no? Nunca llegue
al vacío, ¿no? Siempre va a haber un peldaño, siempre va a haber algo peor que le puede pasar a un país y a su sociedad, ¿no? Más precarios, más terribles. Y aquí nos presenta un Perú que está, pues desde el primer párrafo ya notas que es un Perú definitivamente destruido, definitivamente abandonado, eh, autocrático, no es dominado por un gobierno militar y que la gente, pues, y que prácticamente el vivir, ¿no? Ilusionado, bajo el efecto de un placebo que pues te desconecta de la realidad es la norma legal y es lo que está establecido como tal, ¿no? Y cualquier persona que descubre el velo de esta mentira, pues evidentemente es un insurgente, es un traidor a la causa y a la felicidad de este utópico aparente Perú. Y el último cuento que también recomiendo mucho es El malestar del tiempo de Fred García, otro autor que ni bien terminé de leer el cuento lo ubiqué en Facebook, no tenía mis redes inmediatamente para felicitarlo, porque aquí otra vez estamos con un tema del tiempo, bien, aunque no es un viaje en el tiempo como tal, es un fenómeno natural, aparentemente, o inexplicable, que hace que ciertas personas se aceleren en el tiempo, el tiempo mismo se acelere en los organismos. Bien, entonces nuestro protagonista, pues por esas cosas de la vida se salva de esto, pero mientras a su alrededor todo va decayendo muy rápidamente, ¿no? ¿Qué te digo? Años pasan en minutos y así. La gente pues se va haciendo cada vez más vieja, los organismos, ¿no? Los animales, las plantas, todo. Y creo que lo que resalto mucho de este cuento es lo trepidante del texto. Empieza suave, aunque por ahí en los primeros párrafos ya ves un guiño a este tema del cambio temporal, pero empieza suave. Y luego es como una avalancha. Y va, y va, y va, y va, y va, y va, hasta un final bastante sobrecogedor, ¿no? O sea, bastante fuerte, digo yo, porque no quiero hacer mucho spoiler del cuento, pero digamos que este señor llega a casa y encuentra pues las cosas muy diferentes, ¿no? A como salió tan solo la noche anterior. Bien, entonces, pues, y claro, como menciono, un sexto cuento también sería, mira, se me está yendo, es que en realidad pues los 25 son muy buenos, ¿no? O sea, vamos a poner los puntos sobre las IES. 25 cuentos, o sea, 25 autores, no es todo el mapa de la ciencia ficción en el Perú. Es quizás lo que pudo entrar en este formato, es quizás lo que quedó después de una exhaustiva selección, titánica selección. Probablemente podrían ser 30, 35, qué sé yo, pero esto es lo que se pudo condensar en estos momentos, lo que Carlos Saldívar dijo, estos son, para estos momentos. Probablemente de aquí a una segunda, una tercera edición, que pues haya un mayor cultivo de estos textos, pues tal vez Constelación tenga 30 autores, o qué sé yo, en ese plan. Por eso es que yo recomiendo el libro entero. Y los 5 cuentos que estoy mencionando y este sexto, que no quiero que se me pase, porque también me gustó muchísimo, es básicamente mi selección personal, ¿de acuerdo? Y este es, por ejemplo, Los cultivos de Osvaldo Castro. Es un autor muy prolífico, él pues escribe muchísimo. Y creo que este cuento en particular es brutal. Más allá de que por supuesto él elige una serie de terminologías médicas y demás que pueden resultar quizás un poco ajenas, ¿no?, al común denominador. Aunque no domines los términos, se entiende muy bien porque los términos encajan perfectamente en la historia, así que uno puede seguir avanzando, ¿no? Yo tengo la suerte de que sí conocer alguna de estas terminologías, así que para mí fue más sencillo, pero no es difícil. Y el cuento va a tratar de un tipo que pues se jubila, ¿no? De un médico que se jubila y empieza pues a cultivar cosillas en casa, ¿no? Uno se jubila y puede dedicarse a la jardinería, a la carpintería, a lo que el cuerpo le dé. Bueno, él se dedica a cultivar cosas en casa, ¿no? Se dedica a cultivar algo en especial en casa. No quiero decir qué es, porque voy a revelar todo el cuento, pero la manera en cómo lo hace da la impresión de que realmente es posible cultivar este tipo de cosas en casa. Y la resolución es muy macabra, muy siniestra, ¿no? Típico de Osvaldo, ¿no? Creo que es como un cuchillo de carnicero que corta limpio, muy tajante. Y me da mucha pena también. Pero bien, en todo caso, ya no quiero alargar más esta reseña. Por favor, contáctense con Torre de Papel. Ahora que no estamos en ferias, pues me imagino que a través de Delivery, bien, pueden encontrar Constelación, muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción
selección y prólogo, Carlos Enrique Saldívar. 25 voces, 25 plumas. Se me están quedando muchos fuera. De verdad, un gran abrazo a todos los autores, a todas las autoras que están aquí reunidas, porque realmente hacen algo genial. Y nada, simplemente pues sigan leyendo productos peruanos. Conmigo en nuestra siguiente oportunidad. Nos vemos.